Veamos estos versículos. Proverbios, por ejemplo, 22:6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Levante la mano los que tienen hijos aquí. Perfecto. Y mire lo que la palabra del Señor nos dice. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando ellos sean mayores, ¿qué? No lo abandonarán. Entonces uno está firme en eso. Transmite, enseña la palabra a sus hijos porque sabe que esto tiene unos resultados sorprendentes. En Deuteronomio capítulo 6, veamos este otro versículo. Debes comprometerte con todo tu ser, todo, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Repíteselos. Habla con ellos, habla de ellos, de esos mandamientos, de esas reglas, de esos principios, en tus conversaciones con tus hijos. Cuando estés en la casa, cuando estés o vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces vamos a tener una oración final del día con los hijos. Entonces repetimos las promesas de la palabra de Dios. Cuando se levante y vamos a comenzar el día, vamos a hacer una pequeña oración. Pero dice la palabra aquí, debes comprometerte con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandamientos. Mandamientos de vida. Pero dice, repíteselos, habla con ellos. Algo más dice, átalos, estos principios, átalos a tus manos y llévalos aún sobre la frente como un recordatorio. Y luego dice, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. En algunas ocasiones hemos orado en las puertas de la ciudad de Cali. Pero también dice, escríbelos en las puertas. Es decir, cuando llega uno a casa, lo primero que va a tener ese mensaje es el mensaje de la palabra. Entonces, es una enseñanza cotidiana que tenemos que darla a los hijos, repetírsela en la mañana, en la noche. Y ahí está escrito. Veamos otro versículo. Proverbios 19:14. Los padres pueden dar una herencia, por ejemplo, a sus hijos, darles en herencia una casa y fortuna. Pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Hay otras versiones que dicen que la herencia y las riquezas se heredan de los padres, pero que la esposa es herencia del Señor. Entonces, es un versículo muy importante. ¿Quién tiene aquí esposa? Ella es herencia del Señor. Es el vaso frágil. Es una persona muy importante en su vida. Es, después del Señor, la persona más importante, su esposa, su esposo. Luego vienen los hijos. Pero el Señor es el más importante. Mi esposa es herencia del Señor. Otro versículo, Proverbios 23:22, dice, escucha a tu padre. Si usted lo tiene vivo todavía, escúchelo. Que te dio la vida, escúchalo. Llegan momentos en la vida en que uno ya no quiere escuchar a sus padres, pero dice, escucha a tu padre, que te dio la vida. Y no desprecies a tu madre cuando ya sea una anciana.
Porque cuando está joven y entera, pues mamá, chévere, ¿no? Pero viejita ya es cansoncísima, pero no la desprecies, dice la palabra. Escucha a tu padre, no desprecies a tu madre cuando envejeciere. Otro versículo más. En Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que tú produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus primicias. Dale al Señor lo mejor. Eso es la primicia, darle lo mejor al Señor. Muy bien, estos versículos hablan del dinero, de la economía, de la familia, de los padres, de la esposa, de la enseñanza a los hijos. Todo esto que está escrito, ¿qué objetivo tiene? Nosotros como cristianos tenemos principios y valores. ¿Qué son los principios? Son las reglas que nos rigen en la vida. A mucha gente no la rige nada. Pero nosotros como cristianos nos rigen los principios, las reglas cristianas que están en su palabra. Y los valores es cómo valoro yo las cosas. Cómo valoro la honestidad, la integridad, el respeto, etc. Pero básicamente, cuando uno lee los 10 mandamientos, que son como los fundamentos para el pueblo de Israel y para el cristianismo, allí están básicamente los principios cristianos, las reglas, y del versículo 3 al 11 de Éxodo capítulo 20 están esos principios del hombre con Dios. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos. Claro, no hay otro Dios. No le rendiré culto a ningún otro Dios. No me postraré a ningún otro Dios, ni a ningún ídolo. Dice, no te harás imagen, ningún tipo de imagen para adorarla, para inclinarme, para darle honra. No. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Estos son principios, reglas del hombre para con Dios. Y esto está claro en nosotros. La gente es muy idólatra, pero nosotros tenemos ya claro el concepto de que no le rendiré culto a nadie más, sino al Dios de su palabra. Cuando hablamos de principios cristianos, por ejemplo, del hombre con sus semejantes, sigue diciendo el mismo decálogo. Dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí comienza a hablar de los principios del hombre para con sus semejantes. Principio con Dios, primera etapa. Nuestra relación con Dios, nítida, pero ahora con nuestros semejantes. Por eso el Señor, todas esas leyes judías que eran más de 600 y pico, las redujo en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces las reglas para con nuestros semejantes están en los siguientes versículos, del 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás, no robarás. No hablarás falso testimonio y no codiciarás. Cuando hablamos de valores cristianos es lo que valoramos, por ejemplo, la dignidad personal. Todos los seres son iguales ante Dios. Entre nosotros no somos iguales, somos totalmente diferentes, pero ante Dios todos somos iguales y dignos de respeto. La responsabilidad ante Dios, la responsabilidad ante las autoridades, responsabilidad ante nuestros semejantes, los límites. La identidad sexual, sea hombre o sea mujer, la integridad, ser correcto en todas las cosas, por ejemplo,
ser moralmente puro, la disciplina, normas claras para tener orden en la vida. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el título del mensaje de hoy es Mi viña no se vende. Ahora vamos a leer una historia que tiene que ver con la venta de una viña. O alguien que vio una viña y le llamó mucho la atención y dijo, yo la voy a comprar. El problema no es que yo la quiera comprar. El problema es que si la otra persona no me la quiere vender, es decisión de la otra persona. Como el mensaje es mi viña no se vende, tiene que ver con todos estos principios y valores que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Entonces, ¿me vendo o no me vendo? Y es muy fácil ceder en un tiempo como el que estamos viviendo. Pues esta es la historia de un hombre, un campesino, tipo sencillo, pero un hombre íntegro, un hombre respetuoso de la palabra de Dios. Era de Jezreel. Y este señor, humilde y sencillo, tiene una viña hermosa. La dificultad que él tuvo o entra metido en esta dificultad o en este negocio es porque su viña queda al lado del palacio del rey. Entonces, cuando el rey pasa por allí un día, ve su palacio, sus vecinos y ve la viña de este señor que queda junto, colinda con el palacio. Entonces el rey dice, me encanta este terreno, quiero comprarlo, lo quiero para mí. Quiero, no sé, sembrar, cultivar o ensanchar mi palacio, no sé. De todas formas, el rey es el rey y él ve ese pedazo de tierra como muy, muy bueno. Y él lo anhela, lo desea, lo quiere. El problema para este señor que vamos a hablar hoy es que su terreno colinda con el del rey. Y al rey se le va a antojar eso. Nosotros vivimos una época en Colombia donde las propiedades empezaron a encarecerse. ¿Por qué? Por el fenómeno del narcotráfico en este país. Entonces a alguna persona le gustaba su casa o le gustaba su finca o le gustaba ese terreno que usted tenía y le ofrecían. Entonces, si ese terreno costaba, por decir algo, 100 millones, él le ofrecía 200 millones. Y cuando usted se le acercaba a esa persona a comprarle el terreno o la finca o la casa y se la estaba pagando al doble, usted sabía a quién le estaba comprando eso. Y si usted por alguna razón decía que no, podía perder la vida. Y no solamente era con las propiedades, es que a veces usted entraba a un restaurante y un personaje de estos quedaba impactado con su esposa y él la mandaba a llamar para que viniera a la mesa de él. Y lo hacía de frente del esposo. Y si no lo hacía, pues o lo mataban. Entonces era una época muy peligrosa, muy difícil, muy difícil. Pero frente a una compra, una venta, bajo una presión así, pues uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Veamos la historia. Esta historia sucede y está ya en el libro de los Reyes, primer capítulo de los Reyes, capítulo 21, primer libro de Reyes. Y dice así, había un hombre llamado Nabot
de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, el rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para yo usarlo como una huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Fíjese lo que él dice. El Señor es lo primero que él tiene en mente. No es la plata, no es el ofrecimiento, no es la oportunidad. No, él piensa en el Señor. Es una persona que tiene claro sus principios, sus valores. Entonces Acab regresó a su casa enojado. Y además de enojado, de mal humor. ¿Alguno de ustedes ha llegado hacia casa algún día? Y dice que llegó así por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Parecía un niño caprichoso. Cuando uno en la niñez es así y no lo resetean y no lo ponen bien a uno, cuando llega viejo se vuelve así. Deja de comer, llora, se tira a la pared y si no me dan lo que quiero, pues era el rey. ¿Qué te pasa?, le preguntó. ¿Quién? Siempre aparece allí, ¿no? Su esposa, la famosa Jezabel. Es una reina muy hermosa, muy atractiva, pero mala. Como dice el coro, muy bonita, pero mentirosa. Y le pregunta a la esposa: mi amor, ¿por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Dice él: es que le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab. Entonces ella lo ubica, ¿no? Le dice: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? En otras palabras, tú eres el rey. Si a ti te gusta eso, échale mano, tú eres el rey. Preguntó Jezabel: levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Qué chévere cuando uno tiene una esposa así, ¿no? Que uno está deprimido, llorando, y ella le dice: no se preocupe, yo se lo consigo, no llore por eso. Entonces, ella escribe unas cartas en nombre de su esposo, el rey, las sella con el sello del rey y las envió a los ancianos, a los líderes y a los demás líderes de la ciudad, allá donde vivía Nabot. En estas cartas daba la siguiente orden, como si fuera el rey. Mire la orden, muy espiritual. Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de dos cosas.
de maldecir a Dios y maldecir al rey. Después, sáquenlo y mátenlo. ¿Cómo? A piedra. Mátenlo. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas, proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y maldijo al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: reina, Nabot fue apedreado hasta morir. Y en cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas, mi amor, el viñedo de Nabot, que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto, échale mano. ¿Cuántos habían leído esta historia? Muchos, ¿verdad? Y como decía al principio, hay muchas personas con muchas necesidades. Hay otras personas en bancarrota y están dispuestos a hacer lo que sea para salir de esa bancarrota. Hay otras personas que son dominadas por sus deseos, por la presión de las deudas, empiezan a hacer negocios ilícitos y al final terminan vendiéndose. Pero debemos ser personas que no nos vendemos. ¿Quién era Nabot? Nabot era un campesino, no era un personaje importante así, digamos, un político de la ciudad o del país, no era un magistrado, ¿no? Era un campesino, pero era un tipo cuya moral e integridad para él eran más valiosas que la vida. Para él esos principios eran mucho más importantes. Y era un hombre que le funcionaba muy bien su brújula moral. Porque a veces a nosotros como que no nos funciona bien, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones serias en la vida, con que esa brújula no dice para dónde es el norte de la obediencia a Dios. Lo importante para este hombre no era lo que tenía o cuánto tenía, sino que él valoraba lo que tenía. ¿Y por qué lo valoraba? Porque la palabra del Señor decía que habían ciertas tierras que no se podían vender. Por ejemplo, cuando era una herencia de los padres. Porque la ley buscaba proteger el mantenimiento de la familia y evitar que esa familia llegara a la pobreza. Y así era como un seguro de vida para la familia. Por el otro lado, Acab es un rey malo, de los más malos de los reyes de Israel. Cuando él ve la viña, él lo primero que dice es: wow, aquí puedo hacer todo lo que quiero. Él soñó, dijo: no, aquí, esto es lo que yo quiero. Deseos de sus ojos, él seguía sus deseos y se dejaba seducir por sus caprichos. Era un hombre que parecía un niño. Y aquí viene entonces la propuesta y los negocios. Entonces,
el rey va a ver a Nabot. Imagínense, Nabot, un campesino sencillo, cuando ve el rey que le llega a su casa. Imagino en sus carruajes, en su equipo, con sus asesores, con su vicepresidente o vicepresidenta, con no sé, con toda la caballería. ¡Wow! Me llega. Y entonces Acab le dice: Nabot, vengo hoy aquí a hacerte tus sueños realidad. Hemos oído esa frase por ahí, en la publicidad: haga tus sueños realidad. Hay una voz que nos dice: vengo a hacerte tus sueños realidad. Te voy a ofrecer una oportunidad. Quiero cambiarte esa viña pequeña por una muchísimo mejor. Usted sabe, yo soy el rey, tengo tierras. Sencillamente, Nabot, quiero que tú le pongas el precio a tu viña. Te pago y tú puedes comprarte una mejor. Negocios. Pero Dios había dado mandamientos, y esos están en el libro de Levíticos, en Números y en Deuteronomio, mandamientos de Dios, donde decía que habían algunas cosas específicas que no se podían vender ni eran transferibles, porque eran un seguro para la estabilidad familiar. La tierra no se venderá a perpetuidad, no se puede transferir. Entonces, Nabot tiene que rechazar o aceptar esos ofrecimientos, porque en la vida nos toca hacer eso. ¿Qué hace Nabot? Rechaza el negocio. Es fiel a los principios y a los valores de la palabra de Dios, es fiel a su familia, y aunque su decisión termine costándole la vida, él le dice: que el Señor me libere, pero no lo puedo hacer. Esto es imposible. Mi viña no la vendo. ¿Por qué? Porque es una herencia de mis padres. Nabot no está dispuesto a negociar lo que él había heredado de sus padres. No estaba a la venta a ningún precio. Es decir, él recuerda eso que decía la palabra: instruye al niño en su camino. Él recordaba eso: mi papá me ha estado enseñando la palabra durante todos los años, en la mañana, al anochecer, cuando hacemos devocional, me lo escribe, está escrito en las paredes, está escrito en el corazón de él, en la mente de él, me lo ha transmitido durante toda la vida. Eso yo no lo puedo poner en venta, es una herencia santa, es una herencia recibida de parte de Dios. Cederla es fallar a esa vocación de custodio de las cosas de Dios. Yo soy el que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado, soy el custodio de eso. De ahí su categórica respuesta: que Dios me libere o me libre de cederte la herencia de mis padres. Yo no puedo hacerlo. Entonces nos preguntamos: ¿y esa viña qué puede ser? Puede ser tu esposo o tu esposa. La Biblia dice que es la herencia del Señor, lo que te dio el Señor. Y a veces hemos cometido errores garrafales con la esposa, con los hijos, con la familia. Y algunos el Señor nos ha perdonado y nos ha restaurado y nos ha dado una segunda oportunidad. Pero esa viña puede ser tus hijos, tus dones. Yo recuerdo en una ocasión que me acerqué a un puestico de una señora que estaba vendiendo chontaduros. Y yo me acerqué porque quería comprar unos chontaduros. Y al lado tenía su hijita. Una chiquita, tendría por ahí 11, 12 años. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos?
aparte de los chontaduros tan deliciosos que son, ella sí, como entre dientes y disimuladamente, me ofreció en venta su hija. Y yo le dije, ¿qué es lo que me está tratando de decir usted? Explíqueme, por favor. Que sí, así como me gustaban los chontaduros, la quería ella. Yo la miré y dije, esto está pasando en la realidad. Está ofreciendo su hija, la está vendiendo, la está prostituyendo. ¿Qué es esto? Yo le compartí la palabra del Señor. Pero hay gente que escucha eso y ve eso y se aterra. Pero hay gente que muy fácil vende sus hijos, sus dones, su cuerpo, sus negocios, su ministerio, sus valores. Mejor dicho, lo que Dios te ha dado y que te ha dicho que lo cuides bien, no lo valoras. Acab, ¿qué representa? Es ese sistema del mundo que le está echando ojo todos los días. El mundo le está echando ojo a nuestros hijos. Los gobiernos quieren educar a nuestros hijos. Le está echando ojo a nuestra economía. Le está echando ojo a nuestra esposa. Le está echando ojo a nuestro esposo. Le está echando... Ese es un sistema. Y Jezabel es lo que intenta matarte por no venderte. Eso es en la vida. Los ataques del diablo que están allí presionando para que te vendas, para que quebrantes tu compromiso y tu vida con Dios. Y esas voces te dicen, caballero, ¿cuánto vale tu viña? Si tu viña me la puedes vender, yo te la compro. Pero es que lo que usted tenía antes, usted creía que era suyo. Lo que usted tenía antes de conocer a Dios, le parecía que era lo suyo. Pero cuando ya uno conoce a Dios y su palabra, ya eso no tiene valor, no se puede vender, porque el Señor me lo dio. Entonces, ¿qué es eso que yo recibí? Son los principios y los valores que yo he recibido de parte de Dios a través del conocimiento de su palabra. Entonces, eso no tiene precio, eso no lo puedo vender, no lo puedo vender. Yo recuerdo una ocasión cuando estábamos en una crisis tremenda, cuando compramos este teatro y teníamos las deudas duras de este teatro, que alguien se me acercó y me ofreció una gran suma de dinero por el teatro. Y yo lo podía haber vendido y él me ofreció compra y yo le dije, no, yo no le daría esto ni por tanto. Y él me dijo, le doy el doble de eso que usted está diciendo. Ya. Y resulta que no se podía vender. No se puede vender lo que Dios ha dado. La historia de Nabot es una historia de honestidad, de verdad, de fidelidad, de pasión por Dios. Pero hay otra viña que sí se vendió para entender lo que es la viña. Y tenemos que ir por allá a Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. De aquí sale un síndrome que se llama el síndrome de Esaú. Y ese síndrome de Esaú significa vender lo que es invaluable y venderlo por mera satisfacción. ¿Y qué es eso? Cuando sacrificamos, por ejemplo, nuestro futuro por un placer momentáneo. Cuando no tomamos en cuenta los valores sagrados de la palabra de Dios. Cuando insistimos en satisfacer nuestros deseos.
cuando nuestra intención se centra en las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios, lo eterno, cuando no respetamos los asuntos espirituales, cuando erramos por no considerar las consecuencias de nuestras decisiones. Y dice así la palabra: asegúrense de que ninguno de ustedes sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Es decir, lo vendió todo porque tenía hambre, y por esa hambre le hicieron un negocio y dijo: sí, está bien, yo lo que necesito es satisfacer mi hambre. Y vendió eso, todo. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó esto con lágrimas, ¿cómo? Amargas. Esaú fue un profano. Fue un hombre que despreció la herencia de su padre, no la valoró, carecía de respeto a la palabra de Dios, era irreverente. ¿Qué dijo él? Sencillamente dijo: estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Y dice que así despreció Esaú su primogenitura, lo cual implicaba su liderazgo espiritual, su patriarcado y su doble porción de la herencia. Todo eso lo cambió por un plato de comida. Hay un dicho: todo tiene su precio. Solo tienes que recibir el ofrecimiento. Pero hay una pregunta ante esta viña que sí se vendió. Dice que la vendió por un plato de comida. ¿Qué hay en nuestro plato hoy? ¿Por qué estamos vendiendo lo que tenemos por ese menú allí en la mesa? ¿Qué hay en nuestro plato hoy? Alcohol, prejuicios, drogas, amargura, adulterio, aborto, odio, rencor, ira. Está allí en ese plato. Entonces la pregunta es: ¿cambiaremos lo precioso por un momento de placer? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué aprenderemos si vendemos nuestra viña? La próxima vez que usted desee algo y tenga la oportunidad de obtenerlo, ¿qué debe hacer para no tomar una decisión insensata? Nabot dijo: esta no se vende. Esaú dijo: esta sí se vende. Pero hay unas personas aquí hoy que dicen: no, yo voy a cuidar mi viña. Mire lo que dice la palabra. Cantares capítulo 2, versículo 15. Atrapen todos los zorros. Esos zorros pequeños, chiquitos, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Las zorras pequeñas. Debes protegerte de esas zorras al acecho que desean entrar en tu viña florida. Y las zorras son pequeñas cosas que se van metiendo y se quieren comer y tragar su viña. ¿Qué es esas cosas pequeñas? No, yo no vendo mi viña por ese billete, pero no la estamos cuidando porque hay pequeñas zorras que se están metiendo, que son comportamientos repetitivos, yugos espirituales que permiten que usted no corresponda a Dios, cosas pequeñitas que interrumpen su comunión con Dios.
que afectan su relación con Dios y con las personas. Pequeñas zorras como la mentira, las conversaciones obscenas, la amargura, la ira, la gritería y toda malicia. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es tu viña? ¿Cuáles son tus principios y tus valores? ¿Basados en qué? ¿En Maquiavelo o en la palabra de Dios? ¿Estás valorando lo que Dios te ha dado? ¿Estás valorando tu vida espiritual, tu familia, tu economía? ¿Fácilmente estás vendiendo tu herencia espiritual? Inclusive en tu trabajo, ¿estás dando mal testimonio? Tu lenguaje, tus actitudes, la gente está diciendo de ti, eso no es un comportamiento cristiano. ¿Qué cosas pequeñas están arruinando tu viña? 3 pensadores dijeron lo siguiente. Gandhi dijo: mantén positivos tus valores porque ellos se convierten en tu destino. Aristóteles, el filósofo griego, dijo: la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, cuando tiene que tomar decisiones. Esa es la victoria más grande. Y Shakespeare dijo: quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. ¿Cuántos hoy podemos decir: yo quiero mantener en alto los principios y los valores del reino y de su palabra, y no vendo mi viña? Póngase de pie, vamos a orar.